Una humilde sirvienta que había trabajado durante años sirviendo a una poderosa familia de multimillonarios fue acusada repentinamente de robar una joya invaluable. La arrastraron a la corte sin un abogado, la humillaron frente al mundo y la dejaron completamente sola contra la influencia de los ricos. Todos creían que era culpable porque la palabra de los adinerados pesaba más que sus lágrimas y su verdad. Pero en medio del juicio, cuando parecía que nada podía salvarla, ocurrió lo inesperado. El propio hijo pequeño del multimillonario, que la quería como a una segunda madre, se liberó de su niñera, corrió al tribunal y reveló un secreto impactante, cambiando todo el caso para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos ves. Nos encanta saber que Clara Ara había trabajado para la familia Hamilton durante muchos años. Todos los días limpiaba las grandes habitaciones de su mansión, cuidaba los muebles, cocinaba comidas y siempre se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Era tranquila, respetuosa y profundamente confiable para todos en la casa. Con los años, se acercó mucho al pequeño Eisen, el joven hijo de Adam Hamilton. Eisen quería mucho a Clara Ara y la veía como a una segunda madre. Adam Hamilton, el padre de Eisen, era un hombre serio que había perdido a su esposa unos años atrás. Había sido criado por su madre, Margaret, una mujer fría y estricta que gustaba controlar todo. Margaret nunca había simpatizado con Clara Ara, aunque nunca lo decía abiertamente. Un día, una valiosa joya familiar desapareció repentinamente. Había estado en la familia por generaciones, y Margaret inmediatamente culpó a Clara Ara. Dijo que Clara Ara era la única extraña en la casa y tenía que ser ella. Clara Ara quedó impactada y confundida por la acusación. Margaret no esperó una investigación. Fue directamente a Adam y le dijo que Clara Ara debía haber robado la joya. Señaló que Clara Ara era pobre y probablemente necesitaba dinero. Adam, aunque inseguro, confió en el juicio de su madre. Ella siempre había sido firme y persuasiva. Clara Ara intentó explicar que nunca haría algo así. Le suplicó que buscaran la joya de nuevo. Tal vez alguien la había extraviado, pero Margaret no quería oírlo. Adam miró a Clara Ara y, incluso sin prueba real, cedió a la presión de su madre. Le dijo a Clara Ara que tenía que dejar la mansión. Clara Ara se sintió destrozada. Después de todo lo que había hecho por esa familia, creían que era una ladrona. Llamaron a la policía. Clara Ara fue llevada a la estación local. Los vecinos miraron mientras les cortaban llorando. Se sintió humillada y traicionada. Su único crimen había sido trabajar honestamente para una familia que ya no confiaba en ella. En la estación, Clara Ara se sentó en silencio mientras los oficiales le preguntaban. No la arrestaron, pero la trataron como a una sospechosa. Clara Ara no tenía abogado, dinero ni nadie que hablara por ella. Su mundo se derrumbaba. La dejaron ir a casa, pero le dijeron que tendría que presentarse en corte pronto. La noticia se extendió rápidamente, y la gente del área comenzó a murmurar a sus espaldas. Su nombre ahora estaba ligado al robo, aunque nunca había robado nada en su vida. Clara Ara regresó a su pequeña casa y lloró por horas. Pensó en cómo su vida entera había cambiado en un solo día. Lo peor no era la citación a corte o incluso la vergüenza pública. Era perder a Eisen. Extrañaba su sonrisa, sus preguntas, sus abrazos. Lo había cuidado como a su propio hijo. Ahora no sabía si lo vería de nuevo. En los días siguientes, Clara Ara recibió una carta de la corte. Era acusada formalmente de robar la joya y tenía que prepararse para el juicio. Clara Ara nunca había estado en un tribunal antes. No sabía cómo funcionaba el sistema legal. No tenía dinero para un abogado y se sentía completamente perdida. Intentó contactar a algunas personas que conocía, pero nadie quería involucrarse. Tenían miedo de la familia Hamilton. Eran ricos, poderosos e influyentes. Clara se sentía pequeña e impotente. Caminaba por las calles con la cabeza baja, asustada de enfrentar a cualquiera. Por las noches, no podía dormir. Repasaba todo en su mente. La joya, la acusación, la frialdad en los ojos de Adam, el silencio de la gente a su alrededor. Cada momento sentía como un peso en su pecho. No podía creer que después de tantos años de lealtad, la dejaran luchar sola sin ayuda ni apoyo. A pesar de todo el dolor y la confusión, Clara Ara recibió un pequeño rayo de esperanza.
Unos días después de la acusación, oyó un golpe en su puerta. Era Isen. Había escapado de la mansión y venido a verla. La abrazó fuerte y comenzó a llorar. Dijo que no creía lo que decía su abuela. Le dijo a Clara que le extrañaba y que la casa no era la misma sin ella. Clara lloró también. No esperaba verlo de nuevo. Isen le trajo un pequeño dibujo que había hecho. Mostraba a él tomándola de la mano. Ese momento le dio fuerza a Clara. Aunque había perdido su trabajo, su hogar en la mansión y su dignidad, no había perdido el amor de Isen. Era demasiado joven para ayudarla con abogados o dinero. Pero su visita le recordó que no todos le habían dado la espalda. Le dio el coraje para seguir adelante. El día del juicio se acercaba y Clara sabía que tenía que encontrar una forma de defenderse. Comenzó a recopilar cualquier cosa que pudiera ayudar. Fotos antiguas, cartas de recomendación, testimonios de gente para quien había trabajado antes de los Hamilton. Visitó un centro de ayuda legal en la ciudad, esperando que alguien la ayudara gratis. Allí conoció a un joven intern que prometió hacer lo que pudiera, aunque no era muy experimentado. Clara le dio toda la información que tenía. Repasaron los eventos del día en que la joya desapareció. Recordaba todo, dónde había estado, a qué hora limpió qué habitación y quién más estaba en la casa. No era mucho, pero era algo. Clara no sabía si sería suficiente, pero estaba determinada a decir la verdad. Iba a enfrentar a los Hamilton en corte, no como sirvienta, sino como una mujer que se negaba a ser aplastada por la injusticia. Mientras Clara aún intentaba entender cómo había terminado en una situación tan terrible, la familia Hamilton ya se preparaba para ganar el caso. Clara no tenía abogado, dinero ni idea de cómo lidiar con un tribunal. Estaba asustada, pero intentaba mantenerse fuerte. Del otro lado, Margaret Hamilton no perdió tiempo. Fue directamente a su abogado privado y contrató al mejor de la ciudad. Su nombre era Dr. Marcelo Rivero y era conocido por nunca perder casos con familias ricas. Margaret le dijo que asegurara que Clara fuera vista como culpable frente a todos. Quería que el juicio fuera más que un asunto legal. Quería que fuera público y dramático. Pronto, los periódicos comenzaron a publicar titulares llamando a Clara ladrona. Sitios web de noticias y programas de radio repetían la misma historia. Sirvienta roba a los Hamilton. Clara vio su nombre destruido en público antes de que el juicio comenzara. Se sentía injusto. Adam Hamilton notó lo rápido que todo se movía. Vio cómo su madre manejaba el caso. Y aunque no estaba de acuerdo con todas sus decisiones, se quedó callado. En el fondo, se sentía incómodo. Recordaba cómo Clara cuidaba a Isen, como siempre llegaba temprano, trabajaba duro y nunca les dio razón para dudar de ella. Pero al mismo tiempo, confiaba en su madre. Ella lo había criado sola y siempre le dijo que era lo mejor para la familia. No sabía qué creer. Adam intentaba evitar la atención de los media y se enfocaba en su trabajo, pero la culpa permanecía en su mente. Cada vez que pasaba por la antigua habitación de Clara, la recordaba. No dijo nada al abogado y no intentó detener los ataques mediáticos. Estaba atrapado entre dos lados, uno lleno de respeto por su madre y otro lleno de culpa por Clara. Aún así, eligió el silencio. Isen sentía que algo andaba mal en la casa. Clara ya no estaba y nadie le explicaba bien. Era solo un niño, pero entendía que la gente estaba triste y enojada. Preguntó a su padre muchas veces dónde estaba Clara, pero Adam nunca dio una respuesta clara. Margaret le dijo a Isen que no se preocupara, diciendo que Clara había hecho algo malo y no regresaría. Isen no lo creía. Recordaba cómo Clara le cantaba, le ayudaba con la tarea y hacía sus snacks favoritos. Extrañaba sus cuentos a la hora de dormir y su cálida sonrisa. Nada se sentía igual sin ella. El nuevo personal no sabía cuidarlo como ella. Una noche, Isen dibujó una imagen de él y Clara, igual a la que le dio antes, y la guardó escondida en su cajón. En el fondo, esperaba que algún día ella regresara y las cosas volvieran a ser como antes. Mientras la familia Hamilton se preparaba para una victoria limpia, la investigación real parecía ignorada. Clara intentaba reunir cualquier cosa que ayudara a probar su inocencia. Pidió a un vecino que la acompañara a la casa para verificar algo. Recordaba que había cámaras de seguridad cerca de la habitación de la joya, pero cuando preguntó por las grabaciones, nadie le dio una respuesta directa.
eventualmente, algo extraño. La cámara que grababa la habitación había sido apagada exactamente cuando la joya desapareció. Ese detalle parecía importante, pero nadie le interesaba. Clara Ara le contó a un oficial de corte, pero él dijo que no era relevante sin evidencia de quién la apagó. Clara Ara no sabía cómo argumentar. No era abogada. No tenía idea de quién podía ayudarla a investigar más. Ese descubrimiento la confundió más. ¿Por qué una cámara de seguridad estaría apagada durante un robo? Margaret no dejaba que nada la ralentizara. Presionó para adelantar la fecha del juicio, queriendo que todo ocurriera rápido. Su abogado seguía sus instrucciones perfectamente. Preparó declaraciones para mostrar lo confiable que era la familia Hamilton y lo sospechosa que siempre había sido Clara Ara, incluso sin evidencia. Margaret hablaba con periodistas y hacía comentarios off-record que sugerían que Clara Ara había hecho esto antes. Algunas revistas publicaban rumores de que Clara Ara tenía problemas de dinero o una deuda secreta, lo cual no era verdad. Clara Ara veía su imagen destruida más y más cada día. La gente que una vez la saludaba en la calle ahora miraba para otro lado. Incluso algunos antiguos amigos dejaban de responder sus llamadas. Clara Ara sentía que el mundo se había vuelto contra ella, y ni siquiera había tenido la oportunidad de hablar. El sistema ya había elegido antes de que ella pudiera defenderse. Con el día del juicio acercándose, Clara Ara sentía una pesada presión sobre sus hombros. Apenas dormía por las noches. Los periódicos aún la llamaban criminal. Su defensor asignado por la corte apenas le hablaba, y cuando lo hacía, actuaba como si su caso fuera solo otro archivo en su escritorio. Mientras tanto, Margaret se aseguraba de que el tribunal estuviera lleno de reporteros y gente importante. Quería que el público viera que nadie roba a la familia Hamilton y se sale con la suya. Adam aún no hablaba. Miraba todo ocurrir y se decía que era demasiado tarde para detenerlo ahora. Ethan se quedaba callado también, pero pensaba en Clara Ara cada noche. Por fuera, parecía que los Hamilton ya habían ganado. Pero dentro de Clara Ara, algo aún vivía. La necesidad de probar la verdad. A pesar de las probabilidades en contra, decidió que lucharía. Se levantó la mañana del juicio con miedo en el corazón, pero lista para enfrentar todo. Clara Ara llegó al tribunal temprano en la mañana. Llevaba su viejo uniforme de trabajo, el mismo que usaba todos los días en la mansión Hamilton. Era todo lo que tenía. No tenía dinero para comprar ropa elegante o pagar un abogado adecuado. Sus manos temblaban, pero mantenía la espalda recta. Dentro del tribunal, la gente murmuraba mientras pasaba. Algunos la miraban con lástima, otros con juicio. Se sentó sola, sosteniendo una pequeña bolsa con unos documentos. Sus ojos estaban rojos, pero luchaba contra las lágrimas. No quería llorar frente a todos. El juez entró y el juicio comenzó. Del otro lado de la habitación, el fiscal se levantó. Había sido contratado por Margaret Hamilton y estaba listo para seguir su plan. Llamó a Clara Ara oportunista, alguien que se había acomodado demasiado en una casa rica y pensó que podía tomar lo que no le pertenecía. Clara Ara solo escuchaba en silencio. Mientras el fiscal continuaba, pintaba a Clara Ara como alguien que había aprovechado la confianza de los Hamilton. Dijo que había usado su posición en la casa para robar algo valioso. Usaba palabras como ingrata, calculadora y lealtad falsa. El tribunal estaba quieto mientras hablaba. La gente escuchaba con atención, y muchos asentían como si todo tuviera sentido. Pero Clara Ara sabía que esas cosas no eran verdaderas. Nunca había robado nada. Aún así, sin un abogado adecuado para defenderla, no tenía manera de detener las acusaciones. El fiscal mostró fotos de la joya desaparecida y describió su valor. Explicó cómo Clara Ara tenía acceso a la habitación y lo hizo sonar como si solo ella pudiera haberla tomado. Luego trajo testigos, gente que había trabajado en la mansión o conocía a la familia. La mayoría dijo cosas que apoyaban el lado de los Hamilton. Algunos incluso cambiaron sus palabras un poco para coincidir con lo que el fiscal necesitaba. La verdad no parecía importante. Adam se sentó cerca de su madre, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el piso. No hablaba. Ni siquiera miraba a Clara Ara. Tenía recuerdos de ella siendo amable, cuidadosa y leal. Pero estaba confundido. Su madre le había dicho que se necesitaba justicia, que Clara Ara los había traicionado, y ahora todo ocurría tan rápido.
se sentía atrapado. Si hablaba, iría contra Margaret, y no tenía la fuerza para hacerlo. Así que se quedó callado. Cada vez que Clara lo miró, esperando ver algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento o apoyo, Adam miró para otro lado. Estaba claramente incómodo, pero mantenía la distancia. Mientras tanto, Margaret se sentaba a su lado con confianza. Le susurraba comentarios a su abogado, sonreía cuando las cosas salían a su favor y actuaba como si el resultado ya estuviera decidido. Para ella, este juicio era más sobre poder y control que sobre encontrar la verdad real. La voz de Clara no parecía importar. En la parte trasera del tribunal, Isen se sentó con su niñera. No se suponía que estuviera allí, pero insistió en venir. Nadie lo notó al principio. Miraba a los adultos hablar, discutir y acosar. No entendía todo, pero entendía suficiente. Clara, la persona que una vez lo tomaba de la mano cuando tenía miedo, ahora estaba en medio de todo esto. Isen no creía que ella hubiera hecho nada malo. Recordaba cómo siempre ayudaba a los demás y nunca pedía nada, pero nadie le preguntaba qué pensaba. Tenía que sentarse callado mirando a la gente que amaba pelear de una manera que no entendía. El tribunal le parecía frío. Todos parecían serios. Incluso su padre no sonreía. Isen mantenía los ojos en Clara todo el tiempo. No decía una palabra, pero dentro deseaba correr y abrazarla. No quería que se sintiera sola. Pero los niños no hablan en corte. Fuera del tribunal, los media esperaban. Cámaras de noticias estaban por todas partes y reporteros gritaban preguntas a cualquiera involucrado. Titulares ya habían etiquetado a Clara como culpable. Sirvienta roba a familia multimillonaria y Hamilton traicionados por sirvienta estaban escritos en letras gruesas en sitios web y periódicos. Nadie esperaba el veredicto. La historia ya había sido contada y Clara era la villana. La gente en línea posteaba comentarios enojados sobre ella. Algunos la llamaban codiciosa. Otros decían que lo planeó desde el principio. Clara ni siquiera tenía manera de defenderse. Su rostro estaba en las noticias. Su nombre era tendencia. Y su vida se destruía frente al país entero. Se sentía como si no tuviera voz. No era famosa, rica ni poderosa. Todo lo que tenía era su verdad, y nadie quería oírla. Aún así, mantenía la cabeza alta. Se recordaba sus valores, el consejo de su difunta madre y se aferraba a cualquier fuerza que le quedara. Cuando fue el turno de Clara de hablar, el tribunal se quedó quieto de nuevo. Se levantó lentamente y caminó al estrado de testigos. Sus manos estaban frías, pero no temblaba. Tomó un profundo aliento y miró al juez. Luego miró al frente y habló claramente. Dijo que nunca tocó nada que no le perteneciera. Explicó cómo había trabajado en esa casa por años, dando lo mejor cada día. Dijo que había amado a Isen como a su propio hijo y nunca imaginó lastimar a la familia. Su voz se quebró una vez, pero no lloró. Habló del corazón. Dijo que sabía que la gente ya había decidido, pero tenía que decir la verdad de todos modos. Mientras hablaba, la mayoría no reaccionaba. Algunos parecían aburridos, otros escépticos. Era como si sus palabras no tuvieran peso. Nadie aplaudió. Nadie mostró apoyo. Cuando terminó, se sentó de nuevo sola, como si nada de lo que dijo importara. Mientras el juicio continuaba, pequeñas inconsistencias comenzaron a aparecer en el caso. Durante los primeros días, todo parecía ir exactamente como Margaret Hamilton lo había planeado. Pero lentamente, algunos detalles comenzaron a destacarse. Unas pocas personas cercanas a la familia Hamilton de repente no estaban disponibles o no querían hablar. La antigua ama de llaves, que había trabajado en la mansión incluso más tiempo que Clara, fue removida misteriosamente de su posición. Nadie explicó por qué. Cuando el ayudante asignado por la corte de Clara intentó contactarla para una declaración, la mujer se negó a comentar. Luego, una de las sirvientas más jóvenes le dijo a alguien quietly que había visto a Margaret entrar en la habitación de las joyas tarde en la noche justo antes de que la joya desapareciera. Pero la sirvienta se retractó rápidamente, diciendo que tenía miedo de perder su trabajo. El miedo estaba por todas partes. Cuanto más Clara escuchaba estos fragmentos de verdad, más confundida se sentía. Sabía que algo no encajaba, pero sin apoyo, no tenía manera de investigar más profundo o probar nada. Dentro de la mansión,
las cosas no estaban tan calmadas como parecían. Isen había estado prestando atención cercana a lo que ocurría. Aunque aún era muy joven, notaba el cambio repentino en cómo los adultos se comportaban a su alrededor. La gente susurraba más, evitaba ciertos temas y cambiaba el tema cuando preguntaba. Isen comenzó a recordar algo que había ocurrido la noche que la joya desapareció. Había visto a alguien moviéndose cerca de la habitación de las joyas cuando se levantó a tomar agua. Pero cuando le contó a su abuela lo que vio la mañana siguiente, ella le dijo que era solo un sueño y no lo mencionara de nuevo. En ese momento, le creyó. Pero ahora, después de ver a Clara en corte y oír cómo la trataban, no estaba tan seguro. Isen intentó hablar con su padre, Adam, sobre lo que recordaba. Esperó el momento correcto y finalmente se acercó a él, pero Adam parecía distraído y no escuchaba. Isen se sentía invisible. Margaret comenzó a notar que Isen actuaba diferente. Preguntaba más y no parecía interesado en los juguetes que le compraba. Al principio, lo ignoró, pero pronto se dio cuenta de que pensaba demasiado en Clara y el juicio. Decidió actuar rápido. Le dijo a Isen que no se preocupara por problemas de adultos y comenzó a mimarlo con nuevos videojuegos, dulces y una promesa de viaje al parque de diversiones. Lo abrazaba más a menudo y le decía lo especial que era. Pero detrás de todo el afecto, Margaret intentaba mantener el control. Temía que si Isen hablaba, alguien empezara a preguntar, así que lo mantenía cerca y distraído. Cuando Isen mencionó de nuevo que recordaba algo de la noche del robo, Margaret sonrió y le dijo que le creía, pero que era mejor no decir nada. Dijo que la gente podría confundirse y culparlo. Asustado, Isen dejó de preguntar y mantuvo sus pensamientos para sí. Clara, por otro lado, se estaba quedando sin esperanza. El juicio no iba bien, y su defensor asignado por la corte apenas le hablaba. Cada día iba a corte sintiéndose más pequeña, como si nada de lo que decía importara. Aún llevaba su viejo uniforme porque era la única ropa formal que tenía. La gente la miraba como si ya fuera culpable. Una tarde, al regresar a casa cansada y emocionalmente agotada, oyó un golpe en su puerta. Una joven mujer estaba allí sosteniendo una carpeta. Se presentó como Emily, una nueva abogada apenas comenzando su carrera. Emily había seguido el caso de Clara en las noticias y sentía que algo no estaba bien. Dijo que no tenía mucha experiencia, pero creía que Clara decía la verdad. Clara se sorprendió. Nadie le había creído en semanas. Emily preguntó si podía representarla oficialmente. Clara dudó al principio, pero rápidamente aceptó. No tenía nada que perder y necesitaba a alguien, cualquiera, dispuesto a ayudar. Emily comenzó a revisar todo lo que podía sobre el caso. Se quedó hasta tarde leyendo transcripciones de corte, viendo reportes de noticias y escribiendo cada detalle que Clara compartía. Notó cuántas declaraciones parecían inconsistentes. También encontró extraño que nadie hubiera cuestionado por qué la cámara de seguridad principal en la habitación de las joyas estaba apagada esa noche. Clara le contó sobre la sirvienta que mencionó ver a Margaret, pero no sabían cómo encontrarla. Emily tomó notas, hizo una lista de gente para hablar y prometió a Clara que haría lo mejor. Fue al tribunal para presentar los papeles para reemplazar oficialmente al viejo defensor de Clara. El juez aceptó, incluso advirtiendo a Emily que este caso era complicado y riesgoso. Emily no se retractó. Sabía que era inexperimentada, pero creía en la justicia y en dar voz a la gente. Clara sintió por primera vez en semanas que no estaba sola. La presencia de Emily le dio una pequeña pero poderosa esperanza. Mientras Clara y Emily trabajaban quietly para prepararse para los próximos pasos, la mansión Hamilton permanecía llena de secretos. Parte del personal estaba claramente nervioso. Algunas sirvientas evitaban el contacto visual. Algunas dejaron de hablarse por completo. Margaret actuaba como si nada estuviera mal, controlando todo con una sonrisa. Adam, mientras tanto, se mantenía callado y distante, aún inseguro de qué creer. Isen seguía pensando en la noche que vio algo. Alguien caminando por el pasillo. Sabía lo que vio. No sabía cómo explicarlo, pero quería ayudar a Clara. Cada vez que la veía en corte, su corazón se sentía pesado. Pero las advertencias de su abuela seguían en su cabeza. No quería causar problemas o enojar a la gente, así que se quedó silencioso. Margaret continuaba vigilando a todos con cuidado, especialmente a Isen.
Le daba más regalos y decía cosas lindas, pero era claro que ocultaba algo. La verdad estaba cerca, pero aún encerrada en la mansión. Emily comenzó su investigación con cuidado y paciencia. Visitó los archivos del tribunal y pidió cada documento relacionado con la mansión Hamilton y el supuesto robo. Mientras leía los reportes, notó pequeños errores que no tenían sentido. Horas no coincidían. Notas de oficiales estaban incompletas, y el registro sobre la cámara rota parecía demasiado vago. Parecía como si alguien quisiera ocultar más de lo que revelaba. Emily comparó la información con las declaraciones de Clara Hara, y las cosas no alineaban. Clara Hara siempre había sido clara sobre dónde estaba esa noche, pero los reportes ignoraban algunas de sus palabras. Emily regresó a Clara Hara y preguntó más, escribiendo todo en su libreta. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que este caso no era sobre un simple robo. Algo más profundo se encubría. Decidió que necesitaba ir a la mansión misma para mirar alrededor y quizás encontrar respuestas que faltaban en los papeles oficiales. Mientras Emily estaba ocupada con su investigación, Ethan continuaba sintiéndose inquieto. Tenía preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Una tarde, mientras Margaret se sentaba en la sala leyendo, Ethan reunió coraje y preguntó de nuevo sobre la noche que la joya desapareció. Dijo que recordaba algo y quería saber si Clara Hara era realmente culpable. Margaret bajó su libro, lo miró fríamente y le dijo que dejara de preguntar. Dijo que los adultos habían resuelto el asunto y los niños no deberían involucrarse. Ethan no se retractó. Preguntó de nuevo por qué ella estaba cerca de la habitación de las joyas esa noche. El rostro de Margaret se endureció. Le advirtió que si seguía insistiendo, lo enviaría a un internado lejos de casa. Ethan se congeló. La idea de dejar a su padre lo aterrorizaba. Margaret se acercó más y repitió su advertencia. Ethan se quedó callado después de eso, pero el miedo dentro de él creció más fuerte. Sabía que su abuela ocultaba algo, pero también sabía que era peligrosa. Adam, mientras tanto, estaba bajo creciente presión. Los medios seguían preguntando sobre el caso, y gente fuera de la familia comenzaba a susurrar que los Hamilton ocultaban detalles. El juicio se convertía en un espectáculo, y Adam no podía escapar la atención. Una noche, se sentó solo en su oficina y abrió antiguas grabaciones guardadas en su computadora. No buscaba pruebas sobre la joya. Quería recordar tiempos mejores. Mientras navegaba por los archivos, encontró un video de Clara Hara con Ethan tomado poco después de la muerte de su esposa. En el video, Clara Hara estaba sentada con el niño en su habitación, consolándolo mientras lloraba. Le decía que era amado y seguro, abrazándolo hasta que se calmaba. Viendo la escena, Adam sintió algo cambiar dentro de él. Se dio cuenta de que Clara Hara había sido más que una empleada. Había sido familia. Por primera vez, dudó de la certeza de su madre. Tal vez Clara Hara no era culpable. Tal vez él había estado equivocado. La búsqueda de Emily la llevó a un importante descubrimiento. Logró hablar con alguien que había asistido a un evento de caridad unos días después de la noche que la joya supuestamente desapareció. Esa persona le dijo que vio a Margaret Hamilton usando la misma joya en el evento. Emily se sorprendió. Si la joya había estado en el cuello de Margaret en la gala, entonces nunca fue robada en primer lugar. Rápidamente buscó fotos o artículos de noticias del evento. Y por un corto tiempo, encontró una imagen en línea mostrando a Margaret en un vestido oscuro con la joya brillando alrededor de su cuello. Emocionada, la guardó y preparó para agregarla a la defensa de Clara Hara. Pero al día siguiente, cuando verificó de nuevo, la foto había desaparecido. El sitio web la había removido y la fuente se negó a hablar. Era como si la evidencia hubiera sido borrada de la noche a la mañana. Emily se dio cuenta de que la influencia de Margaret llegaba lejos más allá del tribunal. Tenía poder para hacer desaparecer cosas. La pérdida de la evidencia frustró a Emily, pero no la detuvo. Regresó a Clara Hara con la historia y explicó lo que había encontrado. Clara Hara no se sorprendió. Siempre sospechó que Margaret tenía más que ver con el caso de lo que cualquiera admitía. Oír que la joya había sido vista en público solo la hizo más segura. Emily prometió seguir buscando, incluso si la foto estaba GAN. Sugirió que intentaran contactar a otros invitados presentes en el evento. Tal vez alguien más notó la joya. Clara Hara aceptó, aunque sentía las paredes cerrándose alrededor de ella.
Cada día en corte era más duro y las acusaciones más fuertes. Tenía casi ningún aliado excepto Emily y sus recuerdos de Isen. Pensaba en él a menudo, esperando que aún creyera en ella. Para Emily, la evidencia missing no era un fin, sino una pista. Prueba de que Margaret estaba desesperada por mantener la verdad oculta, lo que significaba que se acercaban. Dentro del hogar Hamilton, Margaret comenzaba a sentir la presión también. Podía sentir que el silencio de Adam no era el mismo que antes, y el comportamiento de Isen la ponía inquieta. Sabía que Emily investigaba el caso, y aunque la joven abogada era inexperimentada, temía que la persistencia llevara a resultados. Margaret se decía que tenía que actuar antes de que las cosas se salieran de control. Apretó su control sobre el personal, advirtiéndoles no hablar con nadie de fuera. Mantuvo a Isen ocupado con regalos y distracciones, aunque sus ojos traicionaban sus dudas. Con Adam, usaba culpa, recordándole el honor familiar y la responsabilidad. La determinación de Margaret crecía. Había construido su vida en poder y reputación, y no permitiría que una sirvienta lo destruyera. Pero por primera vez, se mostraban grietas. La gente preguntaba, y los secretos eran más difíciles de controlar. Margaret se daba cuenta de que el círculo se cerraba. Si quería protegerse, necesitaba tomar acción drástica. En el tercer día del juicio, la atmósfera dentro del tribunal era tensa. El juez se sentó en su silla. Los abogados prepararon sus notas, y Clara Ara intentaba permanecer calma, aunque se sentía rota por dentro. Emily susurraba ánimo, diciéndole que se mantuviera fuerte. La familia Hamilton ocupaba sus asientos usuales con Margaret pareciendo confiada como siempre. Adam se sentó quietly, su expresión ilegible. El juicio avanzaba como los otros días con la fiscalía continuando a atacar el carácter de Clara Ara. De repente, las pesadas puertas del tribunal se abrieron y Isen se coló dentro, habiendo escapado de la niñera que se suponía lo vigilaba. La gente se volvió sorprendida mientras el niño corría directo a Clara Ara. Sin dudar, la abrazó por la cintura, sosteniéndola fuerte como para protegerla. Luego, en voz alta, puso su pequeña mano sobre su boca y dijo, Sach, sé quién hizo esto, mamá. Todo el tribunal se congeló en shock. La erupción repentina creó caos en la habitación. Periodistas levantaron sus cámaras, la gente murmuró, y el juez pidió orden. Clara Ara se congeló, sosteniendo a Isen cerca, insegura de qué ocurría. El rostro de Margaret palideció, y Adam se levantó inmediatamente. El juez pidió que removieran al niño, pero Adam interrumpió. Se adelantó, su voz temblando mientras decía que Isen debería permitir hablar. Explicó que su hijo había estado quieto por semanas, guardando algo dentro, y ahora necesitaba ser oído. Después de una corta duda, el juez aceptó. Isen miró alrededor nervioso, luego a Clara antes de hablar de nuevo. Su pequeña voz llenó el silencio del tribunal. Dijo que una noche después de despertar por agua, vio a su abuela Margaret en la oficina. La vio sosteniendo algo brillante y ocultándolo dentro de una caja. También la oyó susurrar para sí que Clara Ara sería un objetivo fácil. Sus palabras hicieron que todos en la habitación se quedaran silenciosos de nuevo. El fiscal rápidamente intentó tomar control de la situación. Se levantó y argumentó que Isen era solo un niño demasiado joven para entender lo que vio o oyó. Dijo que los niños a menudo confunden sueños con realidad y recordó al tribunal que los recuerdos podían ser poco confiables. Margaret se recostó en su silla, intentando recuperar su compostura, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el reposabrazos. Isen, sin embargo, no se retractó. Insistió en que decía la verdad. Describió la caja donde Margaret había ocultado la joya, una caja de madera oscura con un candado dorado guardada dentro del escritorio de su oficina. También repitió las palabras exactas que dijo, Clara será un objetivo fácil. Los detalles eran demasiado específicos para ignorarlos. La gente en el tribunal intercambió miradas, susurrando unos a otros. Incluso el juez frunció el ceño, dándose cuenta de que el testimonio de Isen no podía ser descartado tan fácilmente, especialmente por la precisión de su relato. Clara Ara se quedó congelada, su corazón latiendo rápido. No podía creer que Isen hubiera hablado frente a todos. Lágrimas llenaron sus ojos, no de tristeza esta vez, sino de alivio. Por primera vez desde que la pesadilla comenzó, alguien había dicho la verdad en voz alta, y vino de la persona que amaba más en el mundo.
Emily reaccionó inmediatamente, levantándose y diciéndole al juez que el testimonio de Eason era crucial y debía investigarse. Señaló que el niño no tenía razón para mentir y que sus detalles coincidían con las inconsistencias ya encontradas en el caso. El juez aceptó pausar la sesión y ordenó una indagación en el testimonio de Eason. Adam, de pie cerca, parecía dividido entre shock y culpa. Finalmente se atrevió a mirar a Clarahara a los ojos, y lo que vio allí lo hizo bajar la cabeza en vergüenza. Se dio cuenta de lo ciego que había estado a la verdad, y cuánto Clarahara había sufrido injustamente. Margaret, que hasta entonces había controlado cada parte del proceso, mostró sus primeros signos de debilidad. Intentó quedarse calma, pero sus labios temblaron ligeramente mientras susurraba algo a su abogado. Su expresión confiada se había ido, reemplazada por inquietud. Por años, había manipulado situaciones, silenciado voces y moldeado la realidad para ajustarse a sus deseos. Pero ahora su propio nieto había hablado contra ella y no podía detenerlo. Periodistas garabateaban notas furiosamente, algunos ya preparando titulares sobre el giro impactante. Reporteros susurraban que la imagen perfecta de los Hamilton se desmoronaba. Adam se sentó quieto, visiblemente agitado, mientras Eason se recostaba contra Clarahara, sosteniendo su mano fuerte. Margaret finalmente levantó su voz, diciendo: Eason estaba confundido y manipulado por Clarahara, pero sus palabras carecían de su fuerza usual. Todos podían ver su compostura agrietándose. La máscara que había llevado con cuidado empezaba a deslizarse, y por primera vez, la gente cuestionaba su rol en el caso. El juez anunció que el juicio sería temporalmente suspendido. Dijo que el testimonio de Eason planteaba preguntas serias que necesitaban investigarse antes de avanzar. Oficiales fueron instruidos para revisar la oficina en la mansión y verificar la caja de madera que Eason describió. Emily sonrió levemente a Clarahara, susurrando que esta era su oportunidad. Clarahara, aunque abrumada, sintió una ola de esperanza. Por semanas, nadie le había creído. Y ahora la verdad finalmente empezaba a salir a través del coraje de Eason. Margaret se sentó en silencio, su cuerpo tenso, sus manos apretadas. Sabía que el círculo se cerraba. Adam puso un brazo protector alrededor de su hijo, aún incapaz de procesar todo lo que había oído. El tribunal se vació lentamente, lleno de tensión y susurros de cambio. Por primera vez, Clarahara salió no como una mujer derrotada, sino como alguien que podría tener un futuro. Y a su lado, Emily sabía que la lucha acababa de comenzar. Con la investigación ahora abierta, la mansión Hamilton se sentía diferente. La tensión crecía en cada esquina de la casa, y por primera vez, Adam decidió que ya no podía quedarse callado. Esperó hasta que Eason estuviera dormido y luego fue a la oficina de su madre. Margaret estaba sentada detrás de su gran escritorio, pretendiendo leer, pero sabía por qué estaba allí. Adam cerró la puerta y exigió la verdad. Su voz era firme, más alta de lo que nunca le había hablado antes. Preguntó por qué Eason había descrito sus acciones tan claramente, por qué la caja que el niño mencionó coincidía con detalles que ningún niño podía inventar. Margaret lo miró con ojos afilados, pero se dio cuenta de que su control sobre él se deslizaba. Adam presionó de nuevo, diciéndole que no podía seguir defendiéndola si no explicaba. El aire entre ellos era pesado. Y finalmente, Margaret se levantó. Comenzó a hablar, su voz calmada, pero llena de amargura, lista para confesar sus razones. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión acalorada. Adam acusó a su madre de destruir la vida de Clarahara sin evidencia real. Margaret respondió diciendo que Clarahara se había acercado demasiado a Eason, llenando un rol que no le pertenecía. Dijo que Eason veía a Clara como madre e incluso Adam la miraba diferente, casi como si reemplazara a su difunta esposa. El tono de Margaret era frío pero emocional. Admitió que se sentía amenazada. Temía que Clarahara tomara control de la familia y no podía permitirlo. Margaret explicó que nunca pretendió causar tanto daño. Su plan original era solo asustar a Clarahara, recordarle su lugar. Pero las cosas escalaron cuando la joya desapareció. Una vez que la sospecha cayó en Clarahara, dejó que la mentira continuara, pensando que protegería el legado familiar. Adam escuchó en silencio, devastado. Se dio cuenta de cuánto el miedo de su madre los había cegado a todos, y cómo su silencio lo había hecho parte de la injusticia. Adam salió de la oficina en shock. Por años había confiado en su madre completamente, pero ahora se sentía traicionado.
Recordaba cada momento en que Clara mostró amabilidad y cómo lo ignoró bajo la influencia de Margaret. Fue a la habitación de Isen y se sentó al lado de su hijo dormido. Pensó en cómo Isen había sido más valiente que él al hablar la verdad cuando los adultos se quedaban callados. Esa noche, Adam tomó una decisión. Regresó a la oficina de Margaret, no para discutir, sino para buscar. Abrió cajones, movió libros y finalmente descubrió una pequeña caja fuerte escondida detrás de un gabinete. Después de varios intentos, logró abrirla con una llave que encontró en el escritorio de Margaret. Dentro, vio la joya desaparecida cuidadosamente envuelta en tela. Pero eso no era todo. La caja fuerte también contenía sobres con dinero, documentos y otros ítems que no parecían pertenecer allí. Adam miró el contenido, dándose cuenta de que esta era la prueba que finalmente podía cambiar todo. A la mañana siguiente, Adam no dudó. Llevó la caja fuerte a la estación de policía y la entregó. Los oficiales se sorprendieron, pero inmediatamente comenzaron a tomar notas y registrar la evidencia. Adam explicó dónde la había encontrado y cómo confirmaba el testimonio de Isen. Admitió que su madre había estado ocultando la joya y posiblemente otros valuables. La policía le agradeció y prometió incluir el descubrimiento en la investigación. Adam sintió una mezcla de alivio y culpa. Había hecho lo correcto ahora, pero llegaba demasiado tarde para deshacer el daño que Clara ya había sufrido. Fuera de la estación, reporteros esperaban y la noticia se extendió rápido. Titulares cambiaron de la noche a la mañana. En lugar de llamar a Clara ladrona, los media comenzaron a enfocarse en la involucración de Margaret Hamilton. El público, que había sido tan rápido para juzgar a Clara, empezó a cuestionar el poder y secretos de la familia. Por primera vez, el nombre de Clara aparecía junto a palabras como inocencia e injusticia. Esta vez, las cosas eran diferentes. Emily presentó el descubrimiento de la joya y explicó que había sido encontrada oculta dentro de la caja fuerte de la oficina de Margaret. También señaló los otros ítems sospechosos, sugiriendo que podría haber más detrás de la historia. El juez permitió a Clara hablar de nuevo, y contó su historia con más confianza que antes. Su voz era estable mientras repetía que nunca había robado nada. Habló de sus años de lealtad, su amor por Isen y su respeto por el hogar Hamilton. El tribunal escuchó de cerca, y esta vez, la gente no descartó sus palabras. Reporteros escribieron cada detalle. Cámaras enfocaron su rostro, e incluso miembros del público que una vez creyeron que era culpable ahora comenzaban a sentir simpatía. Los argumentos de Emily se fortalecieron, apoyados por la evidencia física. Todo el caso cambió y Clara ya no era vista como la acosada, sino como una víctima de las mentiras de una familia poderosa. Margaret fue forzada a sentarse en el tribunal y ver la verdad desplegarse. Por primera vez, su control se había ido. No hablaba, sus ojos fijos en el piso mientras la fiscalía intentaba recuperarse, pero fallaba. Adam se sentó del otro lado, sosteniendo a Isen cerca, finalmente liberándose de la influencia de su madre. Se sentía avergonzado por no proteger a Clara antes, pero estaba determinado a apoyarla ahora. Isen, aunque aún un niño, sentía orgullo de que su voz hubiera hecho una diferencia. Clara, de pie alta, los miró a ambos con emociones mixtas. Había sufrido humillación, dolor y miedo. Pero en ese momento, vio un camino hacia la justicia. La gente que una vez le dio la espalda comenzaba a ver la verdad. El peso de las mentiras finalmente se levantaba. Y por primera vez, el futuro no parecía hopeless. El caso estaba lejos de terminar. Pero Clara finalmente tenía prueba de su lado, y el mundo empezaba a escuchar. Con la evidencia de la caja fuerte y el testimonio de Adam ahora parte del caso, la atmósfera del tribunal cambió completamente. Por semanas, Clara había sentado en silencio, tratada como criminal. Pero ahora, el peso se estaba a su favor. Emily se paró ante el juez con una presentación preparada cuidadosamente. Mostró una línea de tiempo de eventos, empezando con la noche que la joya desapareció y terminando con el descubrimiento de la caja fuerte secreta de Margaret. Cada paso de la historia revelaba cómo Margaret había manipulado la situación, creando una narrativa falsa que hacía ver a Clara culpable. La fiscalía intentó interrumpir, pero el juez permitió a Emily continuar. La evidencia era demasiado fuerte para ignorarla. Clara, sentada al lado de su abogada, sentía sus manos temblar, pero esta vez de alivio. Por primera vez en meses, no era invisible.
Su verdad se hablaba en voz alta frente a todos. Bajó la cabeza y susurró una oración quieta, agradeciendo por la oportunidad de finalmente ser oída. El juez escuchó con cuidado, tomando notas mientras Emily explicaba cada punto. Mostró cómo el acceso de Clara a la habitación de joyas había sido exagerado, cómo la cámara rota había sido convenientemente ignorada y cómo testigos fueron influenciados por el poder de Margaret. Emily luego conectó estos detalles con la joya vista en el evento de caridad, atando las piezas juntas. Adam se levantó y confirmó su parte, admitiendo que su silencio lo había hecho cómplice. Sus palabras eran pesadas pero honestas, y el tribunal reaccionó con murmullos de sorpresa. Margaret, sentada en la primera fila, permaneció rígida, sus labios apretados. Evitaba el contacto visual con todos, especialmente Adam y Isen. El juez levantó la mano y declaró que el proceso había estado flau desde el comienzo. Dijo que Clara nunca debió haber estado bajo sospecha tanto tiempo sin evidencia adecuada. Con eso, anunció la liberación inmediata de Clara. El tribunal se llenó de ruido, algunos jadeos, algunos aplausos mientras la gente se daba cuenta de que la marea había cambiado. Tan pronto como se habló la decisión, Isen se liberó del agarre de su niñera y corrió a través de la habitación. Sin dudar, saltó a los brazos de Clara, abrazándola fuerte. «Hieres mi corazón, mamá», gritó, su voz ecoando en el tribunal silencioso. Las palabras tocaron a todos presentes. Algunas personas lloraron, otras aplaudieron suavemente, conmovidas por la honestidad y amor del niño. Clara abrazó a Isen con toda su fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. Le susurró que nunca lo dejaría, sin importar lo que la gente hubiera dicho antes. Para Clara, ese momento significaba más que el fallo del juez. Era prueba de que aún tenía el amor y confianza de Isen. Los periodistas capturaron la escena, sus cámaras flashando, y en minutos, la imagen se extendió por los media. Una mujer una vez condenada ahora era abrazada como símbolo de esperanza y resiliencia. Clara no pensó en reputación o titulares, sino en el niño que le dio fuerza para seguir luchando. Fuera del tribunal, los media explotaron con la noticia. Por semanas, titulares la habían llamado ladrona, mentirosa y desgracia. Ahora, esos mismos outlets escribían historias describiéndola como valiente, fuerte e inocente. Anfitriones de televisión hablaban de injusticia, mientras artículos en línea alababan su dignidad a través del ordil. Secciones de comentarios se llenaron con gente disculpándose por juzgar demasiado rápido, y algunos incluso llamaban a Clara símbolo de resistencia contra abuso de poder. Para Clara, sin embargo, el ruido de los media no era importante. No quería fama o venganza. Todo lo que quería era su nombre limpio y su vida de regreso. Le dijo a Emily que no planeaba demandar a la familia o exigir dinero. Su único objetivo era caminar libremente sin vergüenza y vivir sin gente susurrando a sus espaldas. Emily admiraba su humildad, sabiendo que muchos en su lugar habrían demandado más. La victoria de Clara no era sobre castigar a Margaret, sino sobre recuperar su dignidad. Adam tomó la oportunidad para dirigirse a la prensa reunida afuera. Admitió públicamente que le había fallado a Clara al creer a su madre sin prueba. Explicó cómo había permitido que su influencia lo silenciara y cómo su silencio había causado daño. Reporteros preguntaron preguntas difíciles, pero Adam no se escondió. Se disculpó directamente con Clara, no como parte de una estrategia legal, sino como un padre y un hombre que había estado equivocado. Clara escuchó quietly, no respondiendo de inmediato, pero sus ojos mostraban que apreciaba su honestidad. Isen se paró al lado de Adam, sonriendo por primera vez en semanas. El alivio del niño era visible, como si la pesada carga que llevaba finalmente se hubiera levantado. Por primera vez desde que el juicio comenzó, padre e hijo se pararon juntos, unidos en verdad en lugar de miedo. Clara sentía gratitud por el coraje de Isen y por el cambio de corazón de Adam. Para ella, su sinceridad era suficiente para comenzar a sanar. Margaret, sin embargo, no podía escapar las consecuencias. El juez anunció que sería llamada a una nueva audiencia para responder por sus acciones. El descubrimiento de la joya, la manipulación de testigos y su intento de enmarcar a Clara ahora eran parte de un nuevo caso. Margaret no reaccionó outwardly, pero su rostro pálido traicionaba su shock. Fue escortada fuera del tribunal por su abogado, quien evitó la prensa a toda costa. Reporteros gritaron su nombre, demandando respuestas, pero no dijo nada. Clara miró desde la distancia, no con enojo,
sino con un sentido de cierre. No tenía deseo de lastimar a Margaret más. Su único deseo era ser dejada en paz, reconstruir su vida y dar a Isen el amor y seguridad que necesitaba. Al final del día, Clara Hara salió del tribunal libre, sosteniendo la mano de Isen. La justicia finalmente había empezado a restaurar lo que había sido roto, y un nuevo capítulo en su vida estaba listo para empezar. Cuando la corte se reconvocó, Margaret hizo un último intento por recuperar control. Levantó la cabeza alta, habló con autoridad e intentó convencer al juez y al jurado de que todo dicho contra ella era falso. Insistió en que Isen estaba confundido, Adam emocional y Clara Hara manipulaba la situación a través de simpatía. Por un momento, el tribunal estuvo quieto, pero luego Emily se levantó con documentos y testimonios que había recopilado. Presentó declaraciones escritas de personal que había dejado la mansión, gente ahora dispuesta a hablar. Con la influencia de Margaret debilitada, admitieron detalles que habían tenido demasiado miedo de compartir antes. Una sirvienta confesó que Margaret la había presionado para mentir durante las primeras audiencias. Otro empleado reveló que Margaret a menudo usaba intimidación para controlar al personal. Lentamente, los argumentos de Margaret se desmoronaron pieza por pieza. Cuanto más intentaba defenderse, más sus palabras parecían desesperadas y huecas comparadas con la evidencia sólida frente a todos. Mientras los testimonios continuaban, detalles impactantes del pasado salieron a la luz. Se reveló que esta no era la primera vez que Margaret acusaba a un empleado de robo sin prueba. Años antes, un jardinero había sido despedido bajo circunstancias similares, acusado de robar ítems valiosos que nunca se probaron missing. Otro trabajador admitió que había sido amenazado por Margaret después de negarse a cubrir un incidente. El tribunal jadeó mientras estas historias salían. Pintaban un patrón de comportamiento que mostraba la obsesión de Margaret con el control y su disposición a destruir otros para proteger su imagen. El fiscal, que al comienzo del caso había estado firmemente de su lado, cambió su postura. Pidió una investigación criminal contra Margaret, listando cargos como perjurio, difamación y obstrucción de justicia. El juez asintió y aceptó que el asunto ya no podía ignorarse. Margaret, que una vez parecía intocable, ahora se sentaba en silencio, expuesta frente a todos. Clara Hara escuchaba todo. Lágrimas en sus ojos. No lágrimas de dolor esta vez, sino de alivio. Después de tantas humillaciones, tantos días de duda, finalmente oía la verdad reconocida frente al mundo. El juez la declaró oficialmente inocente, limpiándola de todos los cargos. El tribunal erupcionó con ruido mientras reporteros rápidamente enviaban la noticia a través del país. En transmisiones en vivo, el nombre de Clara Hara aparecía con palabras como inocencia confirmada y justicia hecha. Por meses, la habían llamado ladrona. Pero ahora la nación la veía como víctima de mentiras y crueldad. Clara Hara sostuvo la mano de Isen fuerte mientras dejaba el tribunal, ya no avergonzada. Fuera, la gente aplaudía. Algunos incluso se disculpaban directamente con ella por creer las falsas acusaciones. Sintió un peso levantarse de su pecho. Su vida había sido hecha pedazos por mentiras, pero su nombre estaba limpio de nuevo. Esto era todo lo que había querido desde el comienzo. No venganza, sino verdad. Los días después del veredicto trajeron a Clara Hara atención inesperada. Ofertas de trabajo comenzaron a llegar de familias adineradas que admiraban su resiliencia. Algunas le ofrecían salarios generosos. Otras prometían vivienda cómoda y estabilidad. Pero Clara Hara declinó cada una cortésmente. Le dijo a Emily que necesitaba tiempo para descansar, sanar y decidir su futuro sin prisa. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo la sombra del poder y acusaciones de otros. Ahora quería paz. Soñaba con pasar días quietos con Isen, caminando libremente por las calles sin miedo a susurros o juicios. Emily apoyaba su decisión, sabiendo que Clara Hara merecía la libertad para elegir su propio camino. Clara Hara no estaba interesada en convertirse en símbolo o vivir en el spotlight. Solo quería reclamar su vida y dignidad. Por primera vez en meses, podía despertar en la mañana sin miedo a lo que la gente pensaba de ella. Esa era su verdadera victoria. El rol de Emily en el juicio no pasó desapercibido. Abogados, jueces e incluso periodistas alabaron su determinación y coraje. Había entrado al caso como una joven abogada inexperimentada, insegura si podía manejar la responsabilidad, pero se había probado capaz.
Periódicos comenzaron a llamarla la estrella ascendente de la justicia, y firmas de abogados se acercaron con ofertas. Emily, sin embargo, permaneció humilde. Dijo que el caso no era sobre ella, sino sobre luchar por alguien tratado injustamente. Aún así, cuando Clara la abrazó y le agradeció con lágrimas en los ojos, Emily se permitió sentir orgullo. Había hecho una diferencia, y eso era por qué había elegido ser abogada. En privado, admitió a sí misma que el juicio la había cambiado también. Ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar gente poderosa y ganar. Ver a Clara libre era su mayor recompensa, y llevaba ese momento en su corazón con gratitud. Mientras tanto, la familia Hamilton enfrentaba una nueva realidad. Ethan preguntó a Adam si podía pasar más tiempo con Clara, diciendo que se sentía seguro con ella. Adam, aunque dudoso al principio, aceptó, dándose cuenta de que era lo que su hijo realmente necesitaba. Había visto el amor de Clara por Ethan, y ya no dudaba de sus intenciones. Para Adam, el juicio lo forzó a mirarse diferente. Se arrepentía de su silencio y la confianza ciega que le había dado a su madre. Decidió reconstruir sus valores y su relación con Ethan, poniendo honestidad antes que orgullo. Margaret, por otro lado, quedó aislada. Amigos se distanciaron, su influencia en la sociedad colapsó, y ahora enfrentaba sus propios cargos criminales. La mujer que una vez controlaba todo había perdido su poder. Clara, Emily, Adam y Ethan salieron del tribunal ese día final con sus vidas cambiadas para siempre. Las mentiras casi los destruyeron, pero la verdad les dio una segunda oportunidad. Margaret entró al tribunal, pero esta vez no era la acusadora. Era la que estaba en la mesa de los acusados, enfrentando el mismo sistema de justicia que una vez controlaba con su dinero e influencia. La evidencia contra ella era abrumadora. La joya había sido encontrada dentro de su propia caja fuerte. Testimonios de ex empleados confirmaban su historia de intimidación y mentiras. Registros también revelaban transferencias de dinero y valuables ocultos sin documentación adecuada. El fiscal listó los cargos claramente. Acusación falsa, acoso y malversación de activos familiares. Margaret se sentó quieta, su postura una vez orgullosa ahora pesada con vergüenza. Intentó defenderse, diciendo que todo lo que hizo fue por el bien de su familia, pero sus palabras ya no tenían peso. El juez escuchó, consideró los hechos y luego dio el veredicto. Margaret era culpable. Su sentencia era estricta pero justa. Arresto domiciliario, una pesada multa financiera y remoción permanente de cualquier control sobre la fortuna Hamilton. Adam miró el juicio con emociones mixtas. Había crecido obedeciendo cada palabra de su madre, pero ahora la veía despojada del poder que había usado por tanto tiempo. Cuando se leyó la sentencia, no sintió alegría. En cambio, sintió una profunda tristeza, sabiendo cuán lejos había ido para aferrarse al control, pero al mismo tiempo, sabía que era necesario. La justicia tenía que hacerse. Una vez adjornada la corte, Adam oficialmente asumió su nuevo rol como líder de los negocios Hamilton. Reporteros preguntaron cómo planeaba avanzar, y su respuesta sorprendió a muchos. Dijo que el imperio familiar ya no operaría con arrogancia o miedo. Prometió liderar con transparencia, equidad y respeto por todos los trabajadores. Para Adam, esto no era solo sobre salvar la reputación familiar, sino sobre reparar el daño causado por años de silencio. Su primer paso fue reconstruir confianza. Comenzando con Clara, Adam se acercó a Clara personalmente. La conoció no como empleador o acusador, sino como alguien que respetaba su fuerza. Le dijo que había sido inspirado por su coraje y por la injusticia que soportó. Compartió una idea para una fundación dedicada a ayudar a mujeres que habían sido falsamente acusadas o tratadas injustamente como ella. Adam admitió que la idea venía de ver el sufrimiento de Clara y su determinación para mantener su dignidad. Clara escuchó con cuidado. No quería regresar a la mansión o a su vieja vida como sirvienta. Pero cuando Adam explicó que no trabajaría como personal, sino como directora de la fundación, Clara sonrió. Esto era diferente. Era una oportunidad para usar su dolorosa historia para ayudar a otros. Clara aceptó, no por obligación, sino porque creía que algo bueno podía salir de todo lo que había en York. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que eligió libremente. Emily celebró la decisión de Clara tanto como Adam. La joven abogada vio a su ex cliente ahora asumiendo un rol de liderazgo que merecía plenamente. En el anuncio de la fundación,
Periodistas llamaron a Clara Ara símbolo de resistencia y dignidad. Pero Clara Ara misma evitaba esos títulos. Insistía en que era solo una mujer que quería vivir honestamente. Aún así, trabajó con Emily para dar forma a la misión de la fundación, proporcionando ayuda legal, apoyo emocional y oportunidades para mujeres silenciadas por el poder. Adam proporcionó el financiamiento, pero Clara Ara hizo las reglas. Ya no limpiaba pisos o vivía bajo sospecha. Dirigía reuniones, contrataba personal y planeaba campañas. Para Emily, ver a Clara Ara crecer en este rol era prueba de que la justicia no era solo sobre tribunales. Era sobre devolver a la gente sus voces. La fundación se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdad podía sobrevivir incluso contra riqueza e influencia, y el nombre de Clara Ara ahora llevaba respeto, no vergüenza. Eisen se ajustó a los cambios mejor de lo esperado. Aún pasaba tiempo con su padre, visitando la propiedad Hamilton cuando necesario, pero prefería estar con Clara Ara. Le dijo una vez de manera inocente que ella era su mamá real en el corazón. Clara Ara sonrió y le dijo que siempre sería parte de su vida. Adam apoyaba su vínculo, entendiendo que la felicidad de Eisen dependía de sentirse seguro y amado. Ya no intentaba borrar la presencia de Clara Ara de sus vidas. En cambio, la alentaba. Para Eisen, los dos mundos finalmente tenían sentido. El lujo del lado de su padre y el calor del cuidado de Clara Ara. Sabía exactamente dónde vivían el amor y la verdad. Cada vez que miraba a Clara Ara, recordaba el coraje que tomó para ella mantenerse fuerte cuando todos se volvieron contra ella. La risa de Eisen regresó. Sus pesadillas se desvanecieron, y una vez más se sintió como un niño, libre para soñar. Con los meses pasando, Clara Ara aprendió a respirar de nuevo. El miedo que una vez la seguía desapareció, caminaba por la ciudad sin vergüenza, ya no escondiéndose de los ojos de la gente. Trabajaba duro en la fundación, pero también se permitía momentos de descanso, rodeada por la alegría de Eisen y la amistad de Emily. Una tarde después de un largo día, Clara Ara salió y miró el atardecer. Los colores en el cielo le recordaban todo lo que había sobrevivido. Pensó en el tribunal, las mentiras, la humillación y el dolor. Pero ahora era libre, y no necesitaba gritar o luchar más. La verdad había hablado por sí misma, y había ganado. Clara Ara cerró los ojos, dejando que la paz se hundiera. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba calmado. La historia que comenzó con acusaciones terminó con justicia. El sol desapareció lentamente, y Clara sonrió, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo de nuevo. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.